Hola, mis amigos del Notic. Y en estos 15 minutos, aunque no pude estar presencialmente porque se me presentó un tema, em, no podía dejar de estar aquí con ustedes. Realmente este tiempo lo atesoro, me encanta estos espacios. Gracias a Luz Dari y a todos los que me permiten llegar a cada vez más personas. Bueno, hemos hablado de varias cosas chéveres. Primero, empezamos a hablar de la autoestima, luego empezamos a hablar de la comunicación con el otro, pero algo supremamente importante de lo cual hoy vamos a hablar es de la comunicación interior. Si estoy bien conmigo mismo, voy a poder estar bien con los demás. Y eso es supremamente importante entenderlo. Pero para estar bien con nosotros mismos necesitamos comunicarnos con nosotros mismos, necesitamos hablarnos, necesitamos entendernos, necesitamos partir por algo muy importante y es no evadirnos. Es fácil culpar al otro y me sacaste el mal genio. Es fácil decirle al otro eh, que es el culpable de nuestras emociones. Y es fácil estar reaccionando al externo. Lo que es difícil es lograr asumir esas emociones y empezar a entender con profundidad qué es lo que te está pasando. Y cuando digo qué te está pasando, es qué pasa en tu interior cuando algo te molesta, cuando alguien te trata mal, cuando alguien te grita, cuando te sientes agredido. Entonces aquí quiero ser muy clara en un análisis y es empezar a darnos cuenta que cuando me siento agredido del otro, si bien hay un estímulo externo, lo que va a cambiar lo que yo sienta es lo que yo tengo en mi interior. Y es ahí donde necesito empezar la comunicación conmigo mismo. ¿Qué quiere decir? Empezar la comunicación conmigo mismo quiere decir empezar a entender con profundidad qué es lo que siento, cuáles son esas emociones, qué dirán estoy pendiente, qué es lo que busco de pronto aparentar en el otro, o que quiero que el otro me entienda, o es empezar a entender por qué me puede la emoción. Y cuando digo me puede es porque ese estímulo externo muchas veces no lo tragamos entero, completo. Y para ustedes como administradores es supremamente difícil el no tragarse entero, como yo les digo siempre, el veneno del otro. Pero en ese momento, cuando sentimos, hay que respirar profundamente. Hay que tomar aire, hay que respirar y hay que empezar a entender esas emociones. Entonces, cuando pasa eso, la primera pregunta es, ¿qué estoy sintiendo? Y hay que identificar las emociones. Hay un ejercicio muy bonito que me enseñaron en el centro del Dalai Lama, con el MIT, y es hacerle doble clic a la emoción. Entonces, por ejemplo, alguien me insulta y creo que siento ira, pero es empezar a darme cuenta si siento ira, o siento decepción, o siento frustración, o siento miedo. ¿Cuál es ese sentir que realmente me está haciendo o me está cobijando? Entonces cuando empiezo a sentir eso, entonces voy a volver a dar el doble clic. ¿Cuándo en el momento sentí eso? ¿Cuándo, en qué momento de mi vida sentí esa ira, ese malestar, esa maluquera, esas sensaciones? Entonces es ir a ese momento inicial de cuándo lo sentí y empezar a entender qué representó para mí ese sentir. Entonces, cuando empezamos a desglosar como una margarita esas emociones, empezó a darme cuenta que no solo siento ira, siento frustración, siento miedo, siento cansancio, siento ansiedad, y eso termina de pronto en un enojo. Y es darme cuenta que esa emoción que engloba todo, digamos por ejemplo, para mí el enojo, la puedo manejar. ¿Y cómo la puedo manejar? Primero observando qué me está enojando. Generalmente lo que nos enoja es lo que sentimos frente a una situación. Entonces es darnos cuenta que ese enojo que siento frente a cierta situación es lo que me va a llevar a mí a reaccionar. Entonces, cuando empiezo a entender el enojo,
empiezo a separar mi autoestima, que fue nuestro primer tema, de la situación. Toda situación no tiene que afectar nuestra autoestima. Nuestra autoestima debe estar quietica, permanente. Nosotros debemos alimentar nuestra autoestima. Entonces, si bien de pronto esa persona que viene a negarnos nos está diciendo que no sabemos, que no podemos, que no hagamos, es importante despegarnos totalmente de ese qué dirán, ¿sí? Y es darme cuenta, bueno, ¿qué me está molestando? ¿Por qué no pude hacer tal acción? ¿Qué es lo que me da pereza? ¿Qué debo solventar? Y es importantísimo siempre tener un cuadernito con ustedes y empezar a escribir. O sea, hoy sentí ira, me dio mal genio esto me molesta. ¿Por qué me molesta? ¿Quién en mi infancia me llevó a sentirme así? Y es empezar a ir un poco más profundo. Lo bonito de la comunicación interior es atreverme a entrar en la profundidad. Yo digo que bucear. Y es necesario aprender a bucear, aprender a revisar que todo aquello que nos está pasando sí tiene un elemento importante, pero que todo aquello que está pasando, que tiene un elemento importante del exterior, realmente es un resultado de mi vida interior. Entonces es necesario encontrarle, ir transformando ese enojo, ¿sí? Ir transformando ese enojo en amor, en sabiduría, en tranquilidad, en belleza, en compasión. Porque el otro ser humano que también está enojado, también puede estar viviendo un mundo interior difícil. Entonces, cuando hablo de la comunicación interior, es poder bucear conmigo mismo. ¿No? Es empezar a entender los recursos que tengo en mi interior. ¿Y qué recursos tienes? De pronto tienes frustraciones, de pronto tienes miedo, de pronto tienes angustia, de pronto tienes cansancio, de pronto tienes estrés, y todos esos elementos que siempre vamos a tener, hay que saberlos entender y comprender para qué están ahí en nuestra vida. Siempre vamos a tener esos elementos que están ahí en nuestra vida para algo. Entonces es necesario aprender a revisarlos. Una de las técnicas más bonitas para revisar nuestro interior es aprender a contarnos el cuento en tercera persona. ¿A qué les hablo o qué quiero decir con esto? Contar el cuento en tercera persona significa que, por ejemplo, voy a contar una discusión. Entonces yo entré y entonces la persona pasó y la persona me dijo, y entonces en ese momento yo sentí, y entonces cuando te lo cuentas en tercera persona hay algo muy bonito. Te das cuenta, uno, de las intenciones, dos, de tus reacciones, y tres, de las cosas que sí pudiste haber cambiado en ese momento, lo cual nos lleva a nosotros a empezar a entendernos y a hacer una comunicación más clara. Por eso es importantísimo el primer punto, no evadirse. ¿Cuándo nos evadimos? Cuando culpamos al otro. Es que él me hizo, es que él me hace, es que él quiere tal cosa para mí. Pero cuando nosotros buscamos no evadirnos y realmente logramos querernos en profundidad, estamos empezando a buscar ese argumento o esa situación desde nuestra mente que nos va a ayudar a cambiar nuestras reacciones. Entonces, es aprender a bucear con nosotros mismos, es aprender a no pasar entero cada una de las situaciones, es aprendernos a revisar en esa tercera persona. Y algo muy bonito que necesitamos apropiar para nuestra vida es: recuerda que el reflejo del otro me deja ver aquellas cosas que yo no he aprendido. ¿Y qué quiero decir con el reflejo del otro? El reflejo del otro es aquello que me está molestando del otro, incluso ni siquiera es del otro, porque viene desde mi interior, esa sensación. Entonces es que aquello que me molesta del otro me está diciendo que no he podido aprender yo en la vida. Y es darme cuenta que ese reflejo me va a poder ayudar a mí a crecer. Entonces necesitamos que la comunicación con nosotros mismos sea clara. No evadas el que tienes mal genio, no evadas el cómo te sientes, y no le tengas miedo a reconocer cuáles son las sensaciones o cómo te estás sintiendo.
Porque uno de los grandes miedos de nuestra comunicación interior es, ay, yo más bien no pienso en eso para no sentirme mal. O cuando pensamos así, muchas veces, claro, no me siento mal conmigo mismo, hablando conmigo mismo, pero me voy a seguir sintiendo mal con los demás y voy a seguir siendo vulnerable. Entonces, ¿de qué se trata la comunicación interior? De aprender a desensibilizarnos del que dirán, de mantener nuestra autoestima, de reconocernos, de agradecernos incluso los errores. Todos los seres humanos en el planeta tenemos errores y todos los seres humanos aprendemos a través del error. Entonces es supremamente necesario lograr verificar en nosotros mismos cómo nos estamos tratando. Otro de los elementos lindos de la comunicación interior es háblate siempre en positivo. Resalta las cosas que logras para ti mismo. Todas las mañanas esté en ese diálogo, cómo amanecí, cómo me estoy sintiendo, en qué disposición entro el día, en qué disposición acabo el día al final del día. Y es empezar a darnos cuenta que esa comunicación sea voluntaria, sostenida y dirigida, porque nosotros sabemos relacionarnos con nuestra loquita, ¿cierto? Con aquel que habla y nos desespera, pero no nos sabemos relacionar con nuestra conciencia, que es esa voz interior. Entonces, la tarea para todos es empezar a relacionarnos con esa voz interior, con esa voz de validarnos, de, como les decía yo a ustedes, de no suponer, de hacer esa comunicación concisa, precisa, con una intención. Y es supremamente importante mantenernos e intentar mantenernos en estados de ánimos tranquilos. Si nosotros logramos estar en esos estados de ánimo tranquilo, no importa la tormenta que haya afuera, realmente, no va a importar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en paz y vamos a poder, en vez de meternos en la tormenta y sufrirnosla, ver la tormenta y poder plantear muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de nuestra conversación interior, es darnos cuenta qué estamos sintiendo, cómo estamos percibiendo, cómo estamos recibiendo del exterior las cosas. Cuando estamos dejando que ese exterior pase esa línea delgada de las que le hablaba, de la autoestima. Cuando esa agresión del exterior nos vuelve vulnerables y nos vuelve débiles. Yo creo que aquellos, y lo he comprobado, aquellas personas que aprendemos a hablarnos desde la conciencia, logramos generar algo que se llama inteligencia emocional. Porque en ese momento en que empezamos a hablarnos, podemos respirar, podemos parar e incluso podemos decirle a la otra persona, déjame me calmo. Y eso es valiosísimo. Algo muy importante de la comunicación interior no es para que te comas todo, no es para que te quedes callado, no es para que no vuelvas a reaccionar, es para que analices cómo estás procesando las cosas, entiendas qué es lo que está pasando en tu interior y eso lo puedes transformar en hechos que construyan, en hechos que te permiten crecer, en hechos que te permiten estar estable, en hechos que te permiten con los demás crear realmente una comunidad armónica, amorosa y amable. Todo lo que generan en el interior o todo lo que generamos en nuestro interior va a hacer que nuestro exterior cambie. Entonces, desde ese punto, la comunicación debe ser supremamente estable con nosotros mismos. ¿Yo qué les recomiendo? Todas las mañanas levantarnos y preguntarnos qué es lo que está pasando. Todas las noches acostarnos y verificar qué fue lo que pasó en el día, cómo te sientes. Y empieza a trabajar dándote todos los días un pequeño gustico. Haz algo para sentirte bien todos los días. Haz ejercicio, toma agua, come bien, come la comida que te gusta, consiéntete. Lo más importante es en ese momento tu salud mental, que te consientas, que te quieras, que te llenes de amor, que te llenes de vida. Yo me siento muy orgullosa y fascinada de siempre estar cerquita de ustedes, porque llevar estos mensajes nos va a permitir tener comunidades más llenas de amor, más llenas de paz, más llenas de felicidad. Les quiero montones, nos vemos el lunes sin falta, el lunes sí voy a estar con ustedes.
Un beso gigante. Gracias, Luz Dari. Gracias a todos. Se les quiere.